las clasifican, pues los nombres y el nombre sí, pero lo que es la definición y los números son diferentes. Las técnicas que más se han acercado al estudio del esoterismo, pues que es como las tradiciones esotéricas, ha sido el de este libro. Luego hay cantidades de libros y de información, pero este es el que más he visto fiel y a los principios. Algunas hermanas me pidieron el favor de que le sacara copia, entonces pienso sacarle copia y me gustaría saber quiénes más están interesados para hacerlo una sola vez. Sí. No sé cuánto cueste. Entonces sería 1, 2, 3, 4 con Berenice. A ver, yo normalmente como le saco copia, la copia como copia así larga se vuelve muy engorrosa, difícil de manejar, se daña mucho. Cerca de la Universidad Bolivariana a mí me la sacan, es un poquito más costosa, uno dice que tal cual y le sacan hasta la pasta y se lo o sea, le queda como un libro. Así mejor. Entonces, pero eso cuesta un poquito más, para que sepan pues que vale si quieren que lo saque así, o igual no tengo problema en sacárselo 2 por 1. Queda mejor porque yo por ejemplo todas las copias en la biblioteca me encarto con eso. Cambio así, todas las copias yo las saco, es así, cuando puedo, pues cuando saco copia. Porque hay libros que no se consiguen, entonces 5 y tal cual, ¿cierto? Ah, bueno, eso era lo primero que quería, pues como evacuar. Vamos a sacar la partitura. No crea, estas son mis partituras. Sí. Con la cual hago la música de los talleres, seminario. A propósito de eso, dentro de 8 días tengo el seminario, el segundo nivel de el arte de amarse a sí mismo. Y es la base. Cuando digo la base es, voy a dar unos temas que sería lo básico enseñar en su sexualidad. Como por ejemplo, el impulso sexual. Si entendemos cómo se mueve el impulso sexual en toda nuestra vida, nos daremos cuenta que la sexualidad a nivel genital es solo un pedacito de todo el cuento. Entonces vamos a entender la sexualidad de un niño, la sexualidad del adolescente, la sexualidad de una persona de 80 años, porque tenemos un montón de mitos y uno de ellos es que si no se me para, estoy muerto. Entonces por eso más bien matan el corazón a punta de Viagra, con tal de que pare aunque sea una sola vez. Sí. No, a ese nivel estamos. Y cuando digo, porque es que así hablo yo. Pues nada más ese alivio vale la pena. No, así hablo yo y en cosas de sexualidad, porque es que ya no es tiempo ni de guardar nada, ni de ponerse uno con tapujos. Se pone uno a hablar, es que muy estético en un seminario, un taller, y en la calle los muchachos, o mejor dicho, en la pieza se le metió el internet con toda la pornografía del mundo, entonces ya no es tiempo para hablar de otra forma. Bueno, entonces, es de 1 a 6. Traté de cuadrarlo de 2 a 6 y me fue imposible. Yo podría en 3 horitas entregarle lo sintético, pero como les digo, yo tengo el problema. Buenos días. Yo tengo el problema de que cuando entrego algo quiero entregarlo todo. Y al entregarlo todo, el universo me da más. Pero no lo hago por ese negocio, sino que me nace entregarlo todo. Guillermo, ¿pero es un día o son 2 días? Son 2 sábados. 2 sábados. Por ejemplo, aromoterapia, numerología, cromoterapia, todo eso se va un día. Pero es que esto hay que hablar mucho. No le digo que trate de cuadrarlo en 2 días, de 2 a 6, a 5 y no fui capaz. No, pero son sábados. Son 2 sábados en la tarde. Son regalos que uno se da. Uno decide. Ya hicimos el primero, que es masaje para pareja, un retorno a la ternura. Una cuestión que debemos incorporar a cualquiera de nuestra vida, desde niños hasta ancianos.
para mantenernos bien. Y ya vamos con el segundo, que es el arte de amarse a sí mismo. ¿Por dónde empiezo? Nos morimos y no sabemos por dónde empezamos. Volver a ser ese debían de decirle a uno, vea, como usted está solo, vea, aquí, tenga esta para que la acaricie aquí en este... No. Bueno, vamos con la ronda. Te iba a hacer una preguntita. Sucede que ahora estaba saliendo en internet de que el ritual de Buda de la luna de mayo, ¿qué sabes de eso? A ver, yo Que hace es rato... que a las 2 de la tarde, Vean. no sé qué... Hay una serie de personas que se han espiritualizado mucho porque el planeta es un proceso. Entonces andan por su urgencia interior, andan convocando cualquier cosa que sirva. Sí, y sirve. Ahora vale mucho los trabajos colectivos. Y hay un grupo de personas que quieren hacer un trabajo de elevación espiritual colectivo, como lo que trabajamos nosotros aquí en la luna llena. Sí. Yo lo trabajé hasta el 2012, no porque no sirva, sino porque ahora pues se dieron las condiciones que no hay quien, no hay sacerdotes, no hay instructores, todos se fueron, me dejaron solo y a mí me queda muy difícil por cuestiones de trabajo. Pero eso sirve desde un trabajo colectivo, sirve, pero igual si no lo haces también sirve. Sí. Lo que quiero decir es que hay gente que ha hecho hasta religión de eso, pero es bueno. Es bueno porque todo trabajo colectivo, planetario y más de meditación ayuda a bajar los niveles de violencia y a subir los niveles de conciencia. Entonces, vale pues, pero yo no me he enterado mucho porque eso aparece una luciérnaga por allá, entonces ahí mismo dice, meditación colectiva planetaria porque hay fuerzas, y es verdad. El aleteo de una mariposa puede generar una catástrofe planetaria. Entonces, por el efecto mariposa de la física cuántica. Entonces, válido, aparece una luna llena de color amarillo, aparece cualquier cosa, entonces la gente lo hace y es válido. Y mientras más trabajos colectivos hagamos, mejor. De hecho, las religiones de ahora deben ir a lo colectivo, y si no, salen. Pero vale. Bueno, vamos a continuar. Ya vimos nosotros entonces, hicimos una introducción, entramos a los símbolos, al trabajo del cerebro, entramos a la definición y estábamos en unos antecedentes históricos, ¿correcto? Unos antecedentes históricos. Nos faltaba tratar de los antecedentes históricos este aspecto. Históricamente han existido varios sistemas de runas. Las tres más conocidas son Futar, así se escribe, Futar, antiguo. Futar antiguo. Lo que pasa es que está en lenguaje de runas, ¿sí? Ese es pues como, ese se usó mucho entre el 200 antes de Cristo y 800 después de Cristo. Pero eso venía desde mucho antes. Son como los datos históricos que se encuentran. Pero aún hubo un tiempo mítico en la humanidad donde los dioses vivían con los hombres. Eso está en todas las culturas y eso es real. Hubo una época donde ya después los dioses se fueron y quedaron sus hijos. Y fue esa época, y eso se remonta más o menos antes. El tiempo mítico se remonta antes de la primera civilización o en los tiempos de la primera civilización que fue Sumeria. Entre el 4000 y el 5000 antes de Cristo es donde se habla de los tiempos cuando los dioses vivían con los hombres. Estos dioses realmente eran extraterrestres. Sí. La primera civilización humana fue Sumeria. De hecho, Babilonia, una de sus capitales, traduce literalmente puerta al cielo, porque por ahí entraban y salían, eso era como el aeropuerto. La religión católica atacó todo para poder coger el imperio que tiene, y consideró a Babilonia la madre de todas las prostitutas, sí, pero realmente porque se adoraban todos los dioses, y los dioses eran todos estos seres que vinieron del espacio, que vivían para nosotros eternamente, porque un año de ellos eran 3600 de nosotros. Póngale que vivieran 770 años en un promedio, son 3600 por 70. ¿Cuántas generaciones no los veían sin envejecer? Y manejaban una tecnología de viajar en el espacio y otras cosas. Entonces, eso eran cosas de dioses.
Después vino una época donde ellos se fueron y quedaron sus hijos, y eran los héroes antiguos, los hijos de los dioses, que se convirtieron en los reyes. Me toca hablar de todo porque todo anda conectado, sí. Entonces fue donde estuvo el Hércules, el Heracles, sí. Y la guerra de Troya, que se remonta más o menos entre el 900 y el 1000 antes de Cristo. Sí. Por ejemplo, Abraham históricamente se ubica en el año 1900, 2000 antes de Cristo. Sí. Y eso nunca nos lo han dicho. Yo en mi búsqueda que he ido pues como ubicándolos, porque todo tiene que estar conectado. Para hablar de Abraham estamos hablando por el año 2000 antes de Cristo. Y se habla que Abraham hablaba con Dios. Moisés está en el 1500 antes de Cristo, 1400, 1500, sí, y todavía hablaba con Dios. Y los dioses de la Biblia son extraterrestres y seres espirituales, que algún día desenmarañaremos toda esa historia para ustedes, pero tendría que estar, porque de pronto el día que lo hablemos no están, sí. Entonces, en el 900 y 1000 ya estaban eso, pero hubo un tiempo mítico donde existían los magos y los dragones, que eso vino posterior entre estas dos épocas, porque algunos de estos dioses que manipulaban la genética en sus experimentos hicieron las gárgolas, los dragones y otras cosas que algún día, pues como le digo, eso estará en la historia que estudiemos, cuando tengamos ya educación de alma, que la educación esté fundamentada en el propósito del alma, y las escuelas entonces nos enseñarán esas materias. Pero yo ando adelantado en ese conocimiento, no lo digo por orgullo ni petulancia, estoy adelantado varios siglos, no es charlando. Mi profesión, mis estudios, cuando decidí estudiar, me tocó escoger carreras. Por ejemplo, mi doctorado es en investigación existencial. Se lo he dicho a profesionales y se quedan así. Algunos dicen, vea, está bacano. Sí. ¿Qué no existe? ¿Eh? Eso no existe. No existe, me tocó crearla. Cuando yo profesionalmente me gradué de bachillerato y que terminé mi tecnología y que empecé a buscar mi especialización, nada encajaba para mi psicología. Hablo de yo tenía 22, 23 años. Yo no encajaba para eso. Ingeniería, pereza, todo lo que había. Y entonces empecé a unir la tecnología con lo espiritual, que ya había estudiado las dos cosas. Y fue empezando hasta que fui creando pues mi carrera, mi doctorado en investigación existencial. Y eso lo cubre todo, tiene que ser sacerdote, mago, chamán, de todo. Apenas estoy estudiando, estoy haciendo ese diplomado, pero terminarlo en esta existencia. Pero bueno, no soy yo el protagonista, son las rondas. Pero me toca hablar de todo esto para entender cómo estuvo todo eso. Entonces hubo un tiempo donde se manejaron, estuvieron los dragones y estuvieron todo eso. Entonces, las runas existían mucho tiempo antes, en el tiempo de los magos y los dragones. Por eso tuve que irme a contar toda esta historia para saber, porque los libros solo dicen que es del 200 antes de Cristo, pero es donde hayan hallazgos históricos. Estoy diciéndole que hubo tiempos donde ni siquiera los libros existían. Toda la enseñanza era oral y poética. Todo era cualquier hazaña, y mismo había que cantar, montar una canción, un poema. Pero el cantar de los cantares tiene que ver con esa época, ¿no? Que tiene que ser... El cantar de los cantares es mucho más acá, porque si Abraham estuvo por el 2000 antes de Cristo, Moisés en el 1500, y Salomón vino mucho después, porque Salomón es un nieto de Abraham, sí. O sea, Salomón estuvo entre Moisés y Abraham. Exactamente, pues no he tenido tiempo para meterme pues por allá a encontrar estos personajes en qué época es, pero lo estuvieron, y por ahí tengo como información para desenmarañar eso. Pero es que a mí las 24 horas del día no me alcanzan, la verdad. Tanto que al jefe le digo de que a veces no me queda tiempo para trabajar. Y se ríe. Se los digo así y se ríe. Yo también me río. Porque todo esto lo monto es allá en el trabajo, ¿sí?
Entonces siempre le digo al jefe, póngame a mí el trabajo más rutinario, el que nadie quiere, que yo pongo la mente, el piloto automático lo hago automáticamente con el 5%, y así se lo digo a él, con el 5%, y el otro 95% lo uso para montar talleres, seminarios, conferencias. Bueno, volví a mí, no debería. Les estaba diciendo que históricamente han habido varios sistemas de runas. El más antiguo es el futar antiguo, sí, que era usado entre el 200 antes de Cristo y el 800 después de Cristo. El anglosajón, también conocido como el fricio, era otro de los métodos de runas. Sí, este futar antiguo tenía 24 runas, es el que nosotros nos enfocamos, porque es el que está más conectado pues como con la raíz. Sí, el anglosajón... O sea, ¿cómo así que tenía? ¿O tiene 24 runas? No, porque todavía existen. Ajá. Sí, No tiene, tiene. correcto. Sí, el anglosajón antiguo es de 16 runas, o el fricio, Dice con C, con S. Y ese sobrevivió al proceso de cristianización hasta el siglo X después de Cristo. Llegaron los cristianos, o cristianos no, porque fueron cristianos realmente, sí, pero cuando llegaron con ese cuento, fue barriendo, cruzadas y todo lo que era, eso era paganismo y había que acabarlo. Entonces todo lo que por estos lados acabaron con toda la cultura chamánica hindú, ¿cierto? Libros de los mayas, más de 500 libros mayas los quemó un obispo, un misionero cristiano para poder evangelizar. El único que se salvó fue el Popol Vuh, y por ahí creo que se salvó otro, de resto no. Lo mismo hicieron para el norte de Europa, y por eso por allá eran las runas, los celtas y todo eso, y eso barrieron con todo. Entonces, pero entonces los países nórdicos que tienen como mucha conexión con la parte, pues no sé de runas, pero sí la parte como no, o sea, ellos celtas, tienen, esa es la cultura de los celtas, de los gnomos, de todos estos magos, o sea, que de todas maneras, pero los nórdicos es de ahí también. Y es toda la Iglesia Católica consideró eso, la evangelización de ellos era convencer a la gente por las buenas, y cuando no, por la espada. por las malas. Entonces, así fue como acabaron. Y lo mismo las runas sobrevivieron hasta el siglo, sobre todo esta pues la anglosajona, la frisia, sí, que esa era de 16 runas. Pero entonces acá actualmente ya no sobrevive. Algunos trabajan esa línea, es como todas las artes, como por ejemplo usted coge danza árabe, eso hay como varias escuelas. Si coge Kung Fu hay varias escuelas. Si coge Tai Chi hay varias escuelas. Entonces, siendo unas que más contaminadas que otras o menos puras. Yo siempre he tenido como la inclinación a ir a los más puros, desde mi punto de la futar en este caso. Sí. Y el tercer tipo de runas que existió es el futar nuevo. Sí. El futar nuevo, que esa es de 33 runas. Perdón, me equivoqué. El anglosajón es de 33 y el futar nuevo es el de 16, correcto. Ese se inició y se desarrolló entre el siglo 7 y el 8 después de Cristo. Por eso es el futar nuevo. ¿El siglo 8? El 7 y el 8. O sea, comenzó a finales del 7 y vino a terminarse de estructurar. O sea, fue gente que fue estudiándolo y la fue. Entonces, mire que de todas maneras fue acomodada, mientras que el futar antiguo tiene sus raíces realmente de los dioses bajados del cielo. Todo lo que nos tenemos, la danza árabe, el reiki, la yoga, las artes marciales, todo es de razas extraterrestres. Porque son varias razas. Quien toca eso es la ciencia cósmica con lo maya, que toca ese aspecto, porque la raza de los chinos es una raza, sí, que estuvo aquí muy antiguamente. Estuvo otras razas que son los nefilimi, que son todo el cuento de los hebreos y el cuento del cristianismo, que es la raza blanca, sí, pero también existieron otras razas, la raza amarilla, sí,
y está la raza negra que es de aquí. La raza amarilla Es son los orientales, orientales. porque tipológicamente, o sea, los indígenas nuestros y sobre todo los cunas son parecidos a los orientales. Hay una historia y una Ajá. descendencia ahí, y tiene que ver desde el principio con el cuento de Adán y Eva cuando echaron, pues es otro Ajá. paseo, pero ahí para que no se quede sin nada y le digo que existe, es que cuando echaron a Caín porque mató al hermano, hay cosas que la Biblia no soporta científicamente, ¿sí? ¿Cómo es? Si usted ve Noé, por ejemplo, ¿cómo es que si Adán solo tuvo 2 hijos, a Caín y Abel no habían mujeres? Y todos venimos de ahí, ¿cuáles eran las mujeres? Y mataron a uno, ¿y dónde salió los otros? Existe el otro hijo que es Seth, son 3 hombres, ¿dónde aparece la mujer? O sea, la Biblia, y hay gente que está creyendo eso literalmente. Eso es real, pero desde el punto de vista mítico. Sí, entonces tiene que ver con el cuento de... Pero Caín y Abel no es como el bien y el mal. No, ahí hay todas muchas cosas, pero lo dejamos para otro capítulo porque el tiempo no nos alcanzaría. De pronto algún día, si hablamos de todo eso, montamos un curso, podemos trabajar eso. O sea, le digo, es tan vasto el conocimiento que usted cuando sube una montaña ve que le faltan 3 o 4 por escalar. Entonces, no puede, porque nos saldríamos del tema y no lo tocaríamos, pero es importantísimo ese asunto. La remito más bien a que coja los libros de un personaje que ha hecho un estudio antropológico histórico, se llama Sitchin Sacharia. Son 10 libros que él dejó antes de morir, 11 libros. Uno de ellos cuenta toda esa historia, porque la descendencia chamánica, toltecas, olmecas y todo eso son descendientes de Caín, y tiene que ver pues como con la raza amarilla y otras cosas. Es bueno conocer nuestras raíces, y es lo que nos han ocultado. Entonces así nos meten el cuento que somos hijos de Dios y que Dios es muy bravo, entonces ahí nosotros perdimos el año, porque por mucho bien que nos manejemos no empatamos, y así uno nacer condenado y morir condenado es muy maluco. Afortunadamente el Dios que yo conozco es solo amor. Es desesperanzador. En cambio, el Dios que yo conozco, porque lo conozco, sí, no es que creo en él, sino que lo conozco, es amor. Y nos dejó una condena a que somos hijos de Dios y que tenemos ganado el paraíso. Entonces, esa es la condena que me gusta a mí. Entonces, después de esto, sobre todo por la Edad Media, las runas entraron en la clandestinidad y el oscurantismo. Debido a la persecución, mire que en esos primeros 10 siglos hubo una persecución atroz de la Iglesia Católica en todo el planeta, ¿sí? Entonces todo esto que era magia, era brujería, satanismo, todas esas cosas se tuvo que ocultar, como las ciencias ocultas también, ¿sí? De ahí se perdió mucho su verdadero valor simbólico profundo, ¿sí? Y cuando surgen, cuando vuelven a resurgir, entonces ya solo queda como oráculo y se perdió lo otro, ¿sí? Que es lo que estamos tratando pues como de recuperar. Simbólico profundo, que es las runas como propuesta de vida y la runa como camino. Entonces vamos a hablar un poquito de los sistemas rúnicos, porque esos 3 no fueron los únicos, sí. El futar antiguo era el antiguo sistema rúnico germánico. Recuerde que las runas, o sea, Noruega, Suecia, Escandinavia, Alemania, todo eso está ahí pues muy junto. Y todo eso tenía la misma raíz, como todos estos países de aquí, tienen la misma energía, la misma raíz. Lo que no sabemos muchos humanos, y lo estamos diciendo ahora, es que nosotros estamos simbióticamente conectados con el planeta. ¿Qué quiere decir simbióticamente? ¿Sí? Que interactuamos conectados en una perfecta armonía. El hombre perdió la simbiosis y se convirtió en una relación parasitaria. Sí, y más el humano. ¿Qué hace el parásito? Se alimenta de el huésped y lo drena hasta quitarle la vida si es necesario. En esa relación, el hombre, cuando se desconectó de lo espiritual, cambió la relación simbiótica con la relación parasitaria. En esa relación simbiótica, los indígenas, ¿qué hacían? Pedían al gran espíritu Huancantanca, sí, lo llamaban, necesitamos comida.
Entonces hacían una danza y todas las cosas, y veían al gran espíritu en todo, en el venado, en el búfalo, en todo. Hacían todo 3, 4 noches de bebida, danza y todo eso, porque no habían empresas en ese entonces, no estaba el capitalismo, y salían y cuentan historias que habían búfalos, habían venados que llegaban ahí, ¿verdad? Se les donaban para entregarse esa era la relación simbiótica, y solo cogían lo que iban a comer, no que entonces voy a matar porque voy a montar mi empresa para sacar los atunes, sí, para la empresa con tal de acumular, no, era esa relación. Ya nosotros después perdimos la conexión y nos convertimos en una relación parasitaria. Pero también lleva al hombre a enfermar. Total. La desarmonía de hoy en día es por eso precisamente. Un indígena en la selva y están preocupados por una comunidad que ya la civilización los tocó y ellos entraron y los está matando una gripa. Ellos no les daba, descalzos, desnudos, en pelota en la selva y no les daba una gripa. Y nosotros nos vamos enchaquetados, botas hasta aquí, machetes, todo, y nos mata el mal de selva. Se nos meten gusanos, eso mejor dicho, nos mata. Y a ellos ni siquiera los mata, pero ya una gripa, porque los ya están comiendo salchichón, ya toman gaseosa, porque entró la civilización y eso los desconectó. Es por eso precisamente. Entonces en esa relación simbiótica, vivíamos conectados totalmente con el planeta. Entonces todos esos planetas están por allá juntos, todos esos pueblos están por allá juntos. Y existía pues el antiguo Futar, que era el sistema rúnico germánico. El sistema rúnico más conocido en Occidente hasta hace poco era el sistema rúnico armanén. Sí. Hablé de que habían 3 principales, pero han salido otros, como todo. Yo estuve con unos muchachos trabajando artes marciales hace muchos años y no faltó el que por allá dijo, estoy montando mi arte marcial. Sí. Entonces coge de aquí, por ahí hay un grupo que llaman del Tao, nada tiene que ver con el Tao, pero se hacen llamar del Tao. Antes, por lo que he investigado, va en contra de los principios del Tao, por los fanatismos que manejan, y eso cogieron de aquí, de allá, y crearon su arte marcial. Y lo que hacen es, le quitan las raíces, cogen la parte superficial, hacen un salpicón, y un salpicón es una mala mezcla. Armamén, ¿sí? Armanén era el sistema pues más conocido aquí. Fue diseñado por un esoterista alemán llamado Guido van Lys. Guido van Lys fue el que más se conoció. Entonces, bueno, conocer todos estos aspectos históricos porque esto que tengan pues ustedes como la idea, porque se meten, que existen otras escuelas. Mañana a alguien le sale por ahí. No estamos diciendo que el que es como nosotros es el mejor. No, estamos diciendo de que yo particularmente, y es el que se ha popularizado últimamente, es porque tiene más sus raíces. Sí. El sistema rúnico armanén poseía solo 18 runas de las antiguas Futar. Si desean les puedo decir cuáles eran las runas que le faltan al sistema, al de 16 runas, o cuál era al nuevo Futar antiguo, y cuáles eran las que más tienen las de el anglosajón. Pero me parece que es irrelevante pues como eso, sí. Las 6 runas que le faltan eran consideradas paganas. Entonces mire que ya se está hablando de runas sagradas y runas paganas. Mire que eso ya no se toca. ¿Qué es lo pagano? Es que lo mundano. Entonces el cuerpo es que pagano. Hubo un tiempo donde se hablaba de que el cuerpo, la materia, no era espiritual. Entonces el monje se daba látigo. Sí, y ya que estamos en la nueva era, ya estamos dándonos cuenta que no solo lo material es espiritual, es Dios expresándose en la materia, sino que hasta lo oscuro y diabólico también es parte del espíritu. Entonces imagínense, en otro tiempo eso implicaría la muerte para nosotros decirlo. Sí. Entonces se consideraban paganas las cosas que tuvieran que ver con la comida, con la supervivencia, con el cuerpo, con la sexualidad. Y ahora sabemos que todo eso es muy espiritual.
pero por eso la sacaron, ¿sí? A este señor se le ocurrió que eso es pagano porque él era un esoterista, sí, pero estamos hablando de hace varios siglos, ¿sí? Entonces, normal. Entonces, miren, porque es mejor uno seguir con lo otro que lo coge todo. Además de estos dos sistemas rúnicos, existían otros tres sistemas. El sistema gótico rúnico, el sistema inglés antiguo y el sistema nórdico antiguo. Pero eso no nos toca, no nos metemos con ello. Solo pues que históricamente conozcamos pues como que eso existió. Las runas que le faltan, bueno, eso no toquemos eso, que pienso que no es importante, empezando porque todavía ni siquiera sabemos cuáles son las del futar. Sí, ya que como no nos vamos a meter con eso, nos vamos a meter con el futar antiguo, porque era el antiguo el que tenía las raíces. Los vikings. Ya vimos el sistema de rúnico, entonces vamos a ver ahora los vikings. Vikings, ¿qué es eso? Es lo que ahora llamamos vikingo. La idea del vikingo que tenemos hoy en día es el de la edad de hierro, la negra oscura. Olafo es el prototipo, sí. Pero y eso que Olafo es un poco filosófico, sí. Pero normalmente si usted ve la película de vikingos o películas de vikingos, solo ve guerreros, saqueadores. No están hablando del vikingo del medioevo. Ustedes saben que el medioevo es para el siglo XV, siglo XVI. O sea, ya una edad oscura. Ellos todavía ahí sí invocan a Odín, hablan del Valhalla, hablan del árbol de la vida, que como dijimos que se llamaba Yggdrasil. Sí, ellos hablan de eso, pero como hablamos nosotros de Dios. Cuando estoy llevado al berraco invoco a Dios, sí, pero una edad de oro, que fue esa edad mítica de que a esa a la que nos remontamos, sí. Entonces, pero quiero hablar un poquito del viking, y después de que hable la magia, hablar un poco pero ese es del arquetipo del viking. El viking es el mago de las runas. El mago de las runas, sí. Y es equivalente en los países del norte de Europa al yogi de la India. Recuerde que el yogi de la India son Vedantas, porque siguen los Vedas. Eran los cantos que existieron antiguamente y de cual vino toda la yoga. Y ahí hay como 9 escuelas y eso, hay miles de religiones en torno a eso. Los Vedas, con B, mire, curiosamente con la misma B, de Victoria, sí. Mientras que los cantos que orientaron a los pueblos del norte de Europa eran los Edas. Lo único que los diferencia es esto. Entonces eso pues ahí hay una conexión. Entonces el vikis traduce literalmente mago o sabio versado en la sabiduría de las runas. Mago o sabio versado en la sabiduría. Como el yogi era él no era tanto por la magia, sino el hombre sabio versado en la yoga. ¿Sí? Entonces es como que para que vamos viendo esa relación, que era más un camino que un... Así como al que practica yoga se le llama yogi, al que practica las runas se le dice Viki runas. Vikis runas. Sí. Creemos que los vikingos en sus comienzos no fueron un pueblo físico como normalmente se le conoce. Más bien era aquel grupo de guerreros que buscaba la sabiduría y el poder. Cuando usted habla de los yogis, ese es un pueblo. Uno diría una secta, era un grupo. Eso es toda una corriente. Lo mismo pasa con el viking. Ya se dice, no, los vikingos, y se asocia con un pueblo, que normalmente eran sembradores, eran agricultores,
sí, y que salían a saquear y que, sí, y guerreros, pero realmente no era así. Era así como el yogi, eran solo aquellos Sabiduría y el seres poder. de sabiduría y poder. Eran los guerreros que buscaban la sabiduría y el poder por medio de las runas, o sea, del Viking runas. El vikingo original era realmente un arquetipo del guerrero espiritual. Pero este arquetipo fue desfigurado por el bebedor, mujeriego, violento. Era un arquetipo, no existía como pueblo en sus comienzos. Sí. Veamos un poquito del arquetipo. Sí. Mire, el casco de Olafo, ¿cómo es? Aquí como dice todo. Son unos cuernos aquí. Recuerden, es un arquetipo. ¿Qué quiere decir? Que como arquetipo es un símbolo, ya vimos lo del símbolo. Sí. Los cuernos siempre no lo asocian ¿con quién? Con el diablo. Con el diablo, pero eso lo hizo la Iglesia Católica. Ajá. Y nosotros le creímos. Y resulta que el diablo es una de las descripciones más hermosas que tiene Dios. ¿Cómo? El diablo es una de las... Es en serio. Por eso mataron los gnósticos del siglo XV y XVI. Y si no, díganme por qué a Moisés lo pintan con cuernos. Claro que la iglesia cada vez le quita eso. Pero hay iglesias en Europa donde está Moisés con cuernos y Apolo con cuernos. Porque es que el cuerno, un hombre sin cacho es un hombre indefenso. ¿Qué le pasa al hombre que pierde su cacho? La mujer empieza a dejarlo afuera y pierde el poder. Es que el cacho, los cachos del demonio son el poder de la materia. Y en el escudo de Colombia creo que está lleno de monedas. Y el cacho es el yin y el yang en perfecta armonía. Él es un vástago, usted lo ve, ¿cierto? Pero por dentro el hueco. Él mismo es yin, protuberancia y concavidad. ¿Lo ven? ¿Cómo armoniza el cacho el yin y el yang? Lo bueno y lo malo, la polaridad. Ahí solo en el cacho queda el equilibrio de la armonía. Y ahí mismo nos lo hace una... ¿Qué quiere decir que el demonio? Es que el demonio es Dios cuando se bajó a la materia a trabajar con la materialidad. Se metió con todo lo oscuro y material. Sí. Y la iglesia no lo quitó, entonces desconectó a Dios de la materia. ¿Sí ven? Es un arquetipo maravilloso. Esto no se tocaba sino en tercera cámara. Y mire, ya gente externa se lo dice uno. Estamos en tiempos de promoción, la era de Acuario. El que lo cogió, como dice Suso. Sí, pero eso está ahí. ¿Y por qué se asocia siempre los cuernos con poder y dinero? Porque es el poder y el dinero de la armonía. Entonces mire, el Olafo, el viking, era un arquetipo. Y además esos cuernos están pegados ¿dónde? En una corona. Porque el casco es una corona. La corona se pone sobre la cabeza. ¿Y qué quiere decir la cabeza? La herramienta del mago, el hombre que llega a ser superior. Lo que nos diferencia a los animales es la cabeza, ¿o no? Que pensamos. Pero la mayoría de nosotros nos morimos sin estrenarla. Escasamente estamos en piloto automático para sobrevivir. Sí. Y ese casco es aquí, porque ese poder es el poder que tenemos en la cabeza. Orientado al equilibrio del yin y del yang, orientado al dominio de la materialidad. Mire, eso solo lo dice el casco. ¿Qué más dice el arquetipo? Entonces, el casco además de eso era poder, abundancia, poder sexual. Y es la varita mágica. Ustedes, otro arquetipo que lo tiene el rey, que lo tiene el mago y que lo tiene el viking. ¿Cuál es?
pelo largo, Ajá. barba. Y el pelo largo se asocia con Sansón. ¿Dónde tenía el poder Sansón? Mi cabello. Se pegó una dormidita a Dalila, aunque le cuentan la historia de que se durmió estando con Dalila, pero el cuento fue que se le pegó la dormidita a Dalila botando su energía y le cortó el pelo. Físicamente no era el pelo, eso es un símbolo. Era el poder sexual. Ajá. De la transmutación que él tenía. Por ponerse a cascarle a Dalila sin manejar la transmutación, terminó Sin poder. sin poder. Sí, todo eso es arquetípico. Y ese símbolo lo tiene. Y ese símbolo lo tiene el rey y lo tiene el mago y lo tiene el viking. La barba ya es otro poder, es el poder de ciertas energías sutiles. No crean que por eso me dejo crecer la barba. Mi historia, mi barba es por otro paseo. Sí, entonces la barba es otro arquetipo del viking. Sí. Normalmente eran altos, fornidos y hermosos. Sí. Se Muy degradaron mucho. Muy masculinos, el macho. Pero el viking antiguo, la mujer valía lo mismo que el hombre. Cuando el viking degeneró, la mujer le pasó lo mismo. Se convirtió solo en una esclava y servidora. Pero el viking antiguo era la guerrera con el ahí a punta de espada. Sí, era una guerrera. Después eso degeneró también. ¿Qué era lo característico del vikingo? Que dominaba las aguas, el frío, porque ellos eran... Es más, se dice que por aquí antes de venir Colón vinieron los chinos y vinieron los vikingos. Solo que ellos no vinieron a robar, ni a cambiarnos lo que tenían, sí. Supóngase que sí se hubieran robado cualquier cosa, pero no vinieron a hacer lo que hicieron, pues el estrago que hicieron nuestros padres de la patria. Sí. Los españoles, lo peor de Europa, dicen los que saben. Yo de eso no conozco porque no he salido de Antioquia ni de Colombia, sí, y no pretendo salir hasta que no sea esto unificado. Y creo que para esta generación no me va a tocar. Dominaban las aguas, no tiene que ver con las aguas. Dominar las aguas implica los mares turbulentos del norte de Europa, son los mares turbulentos de nuestras emociones. Todo lo que serán nuestras emociones turbulentas. Ya no. El apego, la dependencia, la posesividad, los celos, los miedos. Sí, y pare de contar. Eso es lo característico del chamán vikingo. Mientras que el chamán de aquí, de Americúa, es el de conexión con la tierra afuera. Mientras que el chamán de arriba, el de Europa, el viking, era el chamán de conexión con el mundo interior. El frío. Y lo inhóspito de la tierra, porque por allá no hay siembra, no hay... Y fue de las cosas que aprendí de esta serie. Algo le cogí uno a las películas, ¿cierto? Por eso me puse a ver esa serie de los vikingos. Y claro, ellos eran sembradores, pero las tierras, esos fríos, no había forma de sembrar. Entonces, antiguamente ese era el chamán el que dominaba el mar turbulento de sus emociones, el frío de la materialidad y de la inconsciencia, porque es lo contrario de la luz. Y cuando veamos la cosmogonía nórdica, vamos a ver por qué se mueve es entre el fuego y el hielo. Sí. O sea, el frío y el frío y el fuego. Sí, o sea, y lo otro era lo inhóspito de la materia, porque sobrevivir es inhóspito. Cuando el espíritu llegó y cayó a la materia en su proceso de aprendizaje, porque a eso vino, se encontró con la materia, y en la materia hay leyes. Usted tiene que dormir, tiene que comer, sí, tiene que sobrevivir. El cuerpo le pide sexo, el cuerpo le pide diablo, porque eso es verdad y nos lo han negado y es parte. Entonces, claro, ¿es inhóspito eso? Claro que es inhóspito. Y el vikingo representa el guerrero de la luz que combate eso. ¿Y en qué quedó? En el saqueador, ladrón que acababa con todo. Otro de los arquetipos del guerrero era que era muy sexual. Siempre una mujer aquí, otra aquí, rodeada de mujeres por todos los lados. El poder de la sexualidad, el poder de la transmutación, el manejo en los tiempos de oro. Sí.
era fuerte, era un cuerpo adecuado para el combate de la luz. Sí. Y el otro arquetipo que tiene el vikingo era que tomaba mucha cerveza. Y la cerveza, le voy a hablar pues en cristianismo paisa. Cerveza. Les va a tocar, los que me escuchen a mí me tienen que soportar como eso. Mire, claro que el ser que es el espíritu, ve en Sacén, en la postura de la meditación. ¿Qué es la cerveza? Es uno de los regalos de los dioses, al igual que el vino. Y el vino y la cerveza viene de los altares. Lástima que todo eso lo cogió el enemigo secreto, le quitó el contexto espiritual y hizo su negocio. Nos quitó la embriaguez sagrada porque la cerveza y el vino solo tiene 6-5% de alcohol. Entonces eso no emborracha. Me perdonan, eso es lo único, dicen los expertos, que lo único que hace es que a uno lo agüeva. O sea, ¿cómo es que ellos dicen? Me pasmó. Los bebedores no toman cerveza ni vino. Ellos toman aguardiente de 60% de alcohol, tequila de 80%, whisky, y se los disfrazan con todo lo que sea, que no le dé guayabo, que le sepa o un montón de cosas. Pero en el licor hay uno de los grandes mensajes y arquetipos espirituales, que es ir hacia la embriaguez sagrada. Y eso solo es un capítulo. Yo he hablado en una conferencia de eso, 2 horas, nada más de la embriaguez sagrada. Pero a nosotros nos quedó la borrachera, que está muy lejos de la embriaguez. Es un proceso necesario. Cuando caímos a la materia quedamos encarcelados, quedamos somnolientos por la materialidad, el ego, el cuerpo de dolor, por el demonio que hay dentro y que nos toca. Entonces perdimos la conexión con el espíritu. El escape a volver allá, a nuestro hogar, a nuestro verdadero origen, ¿era qué? La embriaguez sagrada. Entonces usted estando encapsulado aquí con cuerpo material, siendo un espíritu, buscaba la forma. Y los pueblos antiguos, entonces la danza, la toma de la bebida sagrada y todas llevaban ¿a qué? A que volvieras a conectar con tu origen y no perdías la conexión. Así supieras. Es como cuando usted tiene un hijo en el extranjero. Hombre, yo no sé nada de esto, cierto, angustiada. Pero si vos coges el celular o en Skype por computador lo ves, cierto que se te quita la angustia. Así esté lejos, pero lo tenés ahí. Lo mismo pasaba. Nosotros aquí encapsulados en la materia, sobreviviendo, metidos con el demonio, con el satán, con el animal, con la materia, experimentándonos como dioses. Entonces cogíamos en esas danzas periódicas, sí, y nos embriagábamos o el vino en un ritual dionisíaco. Y íbamos, era como hacer la conexión. Nos veíamos con los ángeles, nos veíamos con los seres superiores, con los guías. Y cuando volvíamos, esa angustia no estaba, ¿cierto? Como la angustia cuando vos hablas con tu hijo por celular o por Skype. ¿Lo ves? Lo mismo era. Pero como nos quitaron eso, y quedamos con la angustia existencial. Entonces buscamos la traba, la borrachera, sí, buscando como que, ¿por dónde era? ¿Cómo era que yo me comunicaba con mi...? Sí, ¿me están entendiendo la idea? Entonces no critiquemos al muchacho que desde ahora quiere drogarse, quiere emborracharse, está buscando el camino, solo que ni siquiera nosotros sabíamos qué era. Y el más religioso y los buenos critican, vea, bebedor, alcohólico, drogadicto, cuando esa persona de pronto está más cerca porque por lo menos sabe que está buscando cómo era que me comunicaba con mi origen, cómo es que regreso a casa. Sí, eso eran, y entonces el licor es el arquetipo que hay ahí, ahora mal manejado, y que lo maneja el arquetipo del viking de cómo regresar a casa, la embriaguez sagrada. ¿Qué más tenían? La espada. La espada es la voluntad. Un guerrero sin voluntad está llevado de patas. Sí. Pero el viking no usaba casi, mire que el chamán vikingo no usaba casi la espada, aunque sí la usaba. El chamán de Americúa no usaba casi la espada. ¿Cuál era el arma que usaba él?
Ese es otro capítulo, hablar de las armas, que armas vienen de alma, porque es con las armas, las herramientas que buscó el alma. No en vano, arma y alma solo sí. Y fueron herramientas espirituales en la Edad de Oro, que se convirtieron en herramientas de supervivencia y de belicosidad. Cuando se llegó a la Edad de plata o bronce y hierro, es otro paseo. Las flechas, por ejemplo, y el arco, que eran las armas de conexión, de supervivencia de los chamanes de Americúa, y eso fue entregado en meditación. Sí, por acá tiene que ver, la lanza tiene que ver con el poder fálico, que en la punta es donde penetra, como el pene. Mientras el arco, es que mira, hablar de todo ya no me queda como tiempo, por eso me disculpan, pero ese es el problema mío. Toca alargar la clase. No, espero que ustedes soporten. Mire, el círculo es el espíritu. ¿Qué hicieron ellos? Cortan aquí, y al cortar aquí y abren, usted lo que hace es esto. Y ahí está el arco. Una parte dura, una parte blanda. Y este círculo es la mujer y la flecha es el varón. Y ahí está todo eso. La espada, y con esto voy a ir terminando pues como por esta parte. La espada no era ni del chamán nórdico ni del chamán, es más de otro guerrero. Pero es la espada de la voluntad. ¿Cuál era la arma? Y tiene que ver con el poder sexual. ¿Cuál era el arma verdadera del chamán de allá? Del vikingo. El vaso ese o el comer. Hacha. La verdadera. Hacha, que tiene que ver con H. Oiga, la recibida que con cucaracha, que tiene que ver, ¿verdad? No lo ve. De pronto, él es más sabio que yo, entonces de pronto. Hacha. Está conectado. Está conectado. Mientras no me diga que con panocha. H está asociada con H. Y la H tiene que ver con la H. Y la H tiene que ver con hidrógeno. Y la H es muda, pero es. Y aunque es como el cero, que aunque parece que no vale, sí vale. Sí. Entonces, esto tiene que ver con un trabajo de silencio, de manejo de la palabra. La H es muda y tiene el poder para hablar, pero no lo hace, lo que hace el sabio y el mago. Sí. Entonces todo eso por eso es el hacha. Y ahí hay un poder pues fuerte con el hidrógeno que tiene que ver con la energía sexual. Pero le digo, esto es larguísimo, pero pocos se han dedicado a estudiar esto. Estudiar las runas es estudiar un camino del guerrero espiritual interno hacia las emociones y el mar turbulento de la materialidad. Discúlpame, el hidrógeno está asociado con qué es una representación de hidrógeno. La energía sexual. Y por un lado, el H también está asociado con el silencio y el manejo de la palabra. Sí. Solo me queda faltando el escudo. ¿Qué es un escudo? Un círculo. ¿Y qué es el círculo? El espíritu. Cuando vos usas un escudo, realmente es que el guerrero tiene como protección el espíritu. ¿Sí vemos? Y todo eso eran armas espirituales, herramientas espirituales. No quiere decir que yo voy a salir ya por aquí como con un casco, pues como un vikingo, sino que yo puedo ser un vikingo, pero en ese forma. Ya con eso tocamos lo que es el arquetipo del vikingo y los sistemas de runas. ¿Alguna pregunta? De todas maneras, el escudo es una protección. Por eso, pero el escudo ¿qué es? Un círculo. ¿Y qué es un círculo? El espíritu. ¿Qué quiere decir? Que el guerrero se protege con el espíritu. Lo invoca, lo llama, lo tiene al lado. Sí, todo lo que el espíritu le da. Entonces, con eso es que él se protege. Si usted no hace, porque hay guerreros que no son... Cuando usted pierde la conexión con el espíritu, se cree que es un Superman, que no necesita a nadie, que no... Sí,
está llevado, está sin escudo. Cualquiera coge y lo parte en dos. Hay guerreros que no necesitan escudo. Cuando ya los guerreros son muy tesos, lo primero que hacen es que tiran el escudo a un lado y se van de espadas. O sueltan también las espadas y se van a mano. Y eso también hay un mensaje. Pero tienen que ser guerreros muy combativos ya, muy tesos, que ya son capaces. Pero mientras nosotros como guerreros pichones, nos toca ¿qué? Usar el escudo, la espada que es la voluntad, el hacha, sí, la lanza. Todas esas son herramientas del guerrero. La palabra, el silencio, lo masculino, lo femenino, son las herramientas del guerrero. Y si no... Me voy a las caricaturas, Olafo tiene el bastón, o sea, el báculo. También sería un símbolo. Claro, es que el báculo ese, mire que lo hemos visto. El mago tiene un báculo y dijimos que el viking es el mago de las runas. Sí, aunque ahí está pues como, pero sacan el arquetipo. Olafo, que tiene el báculo, es la columna. La columna. El mago teso como Gandalf o como Voldemort en Harry Potter, ya el báculo de ellos tiene una piedra arriba que se enciende, que esa piedra es el cerebro, la columna o sea, la columna solo es un poder, pero con el poder del cerebro potencializado, nosotros todavía no tenemos eso, no se nos ha desarrollado ni el 5%. Imagínense el día que podamos nosotros usar el cerebro para conectar con el subconsciente y el subconsciente con la matriz divina. Dioses, podíamos hacer lo que quisiéramos con solo chasquear los dedos. Ese es el poder del mago. El arquetipo de Olafo es eso también. Muy bien. Vamos a dejar ahí porque aquí yo empiezo a hablar y el tiempo no rinde. Sí, ya se dan cuenta porque es que ese taller tienen que ser 5 horas. 10 horas digo. Y porque Olafo el amargado, es decir. ¿Por qué Olafo el amargado? Interesante, pues yo no sé por qué sacaron eso. Sí. Porque alguien que es amargado dice, no, este Olafo. Por eso, el por qué lo hicieron no tengo idea. Porque debe tener su Pero sentido. debe ser el viking que perdió la conexión. Porque mire que él es meramente material. Sí. Él es meramente